¿Te atreverías a entrar en un ascensor que ha sido testigo de muertes trágicas y fenómenos inexplicables? Esta es la historia real de un antiguo edificio en Madrid, donde un guardia de seguridad vivió una experiencia aterradora que nunca pudo olvidar. Lo que descubrió te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el mundo paranormal. Quédate hasta el final para conocer los detalles escalofriantes de su encuentro con lo desconocido y la verdad detrás del ascensor maldito. No podrás apagar este video una vez que comience. Había oído muchas historias sobre el antiguo edificio en el centro de la ciudad, pero nunca pensé que terminaría trabajando allí. Era un edificio de oficinas abandonado en Madrid, construido en la década de 1930. Se decía que en sus mejores días albergaba a algunas de las empresas más importantes de la ciudad. Sin embargo, desde que un incendio devastó gran parte de su estructura en los años 70, el lugar había quedado en ruinas hasta que un grupo de inversionistas decidió renovarlo y darle una segunda vida. Mi primer día como guardia de seguridad en el edificio fue inquietantemente tranquilo. Las oficinas aún no estaban ocupadas, por lo que mi única tarea era patrullar los pasillos vacíos y asegurarme de que no hubiera intrusos. Lo más llamativo del lugar era el viejo ascensor de rejilla, una reliquia que aún funcionaba de manera misteriosa a pesar de los años y del abandono. Era cerca de la medianoche cuando escuché el primer sonido extraño. Provenía del fondo del pasillo, donde se encontraba el ascensor. Las puertas de rejilla se estaban abriendo y cerrando solas, como si alguien invisible estuviera usándolo. Decidí investigar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando llegué, el ascensor estaba en la planta baja, con las puertas abiertas de par en par. Entré cautelosamente y revisé el pequeño habitáculo. Todo parecía normal, excepto por una sensación opresiva en el aire. Decidí que era mejor no mencionarlo a mis superiores, después de todo, probablemente solo era el viento o algún fallo mecánico. Las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Comencé a escuchar susurros provenientes del ascensor cada vez que me acercaba. Eran voces bajas, indistinguibles, pero llenas de angustia. Una noche, las voces fueron más claras, casi como un lamento. No subas, no subas. Decidí ignorar mis instintos y subí al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, sentí un golpe repentino y violento. Las luces parpadearon y el ascensor comenzó a moverse bruscamente, subiendo y bajando sin control. Intenté pulsar todos los botones, pero nada funcionaba. El pánico se apoderó de mí mientras el ascensor se detenía bruscamente en el quinto piso. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo en penumbra. No recordaba haber visto ese piso en mis rondas anteriores. Todo estaba cubierto de polvo y las paredes estaban llenas de grafitis antiguos. Sentí una presencia detrás de mí y giré rápidamente, pero no había nadie. Empecé a caminar por el pasillo, intentando encontrar una salida. A medida que avanzaba, las voces se hicieron más fuertes, gritando y llorando. Finalmente, llegué a una puerta al final del corredor. Al abrirla, encontré una habitación vacía, excepto por un espejo roto en una de las paredes. El espejo reflejaba algo que no estaba en la habitación. Vi a una mujer con ropas antiguas, mirándome con desesperación. Extendió su mano hacia mí, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el espejo. Traté de resistirme, pero mis pies no respondían. Justo antes de tocar el vidrio, el ascensor hizo un ruido ensordecedor y las puertas se cerraron bruscamente, llevándome de regreso a la planta baja. Al día siguiente, decidí investigar la historia del edificio. Descubrí que, durante el incendio de los años 70, muchas personas quedaron atrapadas en el ascensor y murieron. Entre ellas estaba una joven mujer que había intentado escapar, pero nunca logró salir. Mi experiencia me dejó claro que el ascensor estaba maldito, una trampa eterna para aquellos que perecieron en él. Dejé el trabajo esa misma semana, pero nunca pude olvidar las voces ni el rostro de la mujer en el espejo. A pesar de haber dejado el trabajo, no pude apartar la experiencia de mi mente. Cada noche, soñaba con el ascensor y la mujer del espejo. Decidí profundizar en la historia del edificio y sus antiguos ocupantes. Me dirigí a la biblioteca municipal para buscar archivos antiguos y noticias sobre el incendio.
Encontré registros detallados de las víctimas, incluyendo una joven llamada Ana María, que coincidía con la descripción de la mujer que había visto. Ana María era una empleada de una de las oficinas del quinto piso. Había intentado escapar durante el incendio, pero el ascensor falló y quedó atrapada. Su cuerpo fue encontrado semanas después, carbonizado y sin vida. Los relatos de testigos mencionaban haber escuchado sus gritos desesperados, pero nadie pudo ayudarla a tiempo. Impulsado por la necesidad de entender, volví al edificio. Esta vez, no estaba solo. Llevé a un amigo que era sensitivo y había trabajado en casos paranormales. Llegamos de noche, cuando el edificio estaba vacío y la atmósfera era más propicia para fenómenos extraños. Nos dirigimos directamente al ascensor. Mi amigo colocó algunas velas y comenzó un ritual para contactar con los espíritus atrapados. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente y el aire se volvió denso. De repente, mi amigo entró en trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Era Ana María. «Ayúdame», dijo. «Estoy atrapada en el tiempo, reviviendo mi muerte una y otra vez». La voz era desgarradora, llena de desesperación y dolor. Prometí ayudarla a encontrar la paz, aunque no sabía cómo. Decidimos realizar un ritual de liberación. Mi amigo me explicó que necesitaríamos encontrar un objeto personal de Ana María que hubiera sobrevivido al incendio. Revisamos los archivos y descubrimos que sus pertenencias habían sido entregadas a un museo local que conservaba reliquias del antiguo edificio. Conseguimos acceso al museo y, después de varias gestiones, obtuvimos un pequeño relicario que había pertenecido a Ana María. Volvimos al edificio con el relicario y una fotografía de Ana María que habíamos encontrado en los archivos. Mi amigo preparó un altar improvisado en el quinto piso, donde ella había perecido. Encendimos velas y pronunciamos las palabras del ritual. El ambiente se volvió helado y las velas comenzaron a parpadear. El ascensor emitió un sonido profundo y las puertas se abrieron lentamente, revelando una figura espectral en el interior. Era Ana María. Ana María se materializó frente a nosotros, con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Por fin puedo descansar». Colocamos el relicario en el ascensor y cerramos las puertas. Un fuerte viento recorrió el pasillo, apagando las velas y sumiéndonos en la oscuridad. Sentí una paz extraña, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. A partir de esa noche, los fenómenos extraños en el edificio cesaron. El ascensor ya no actuaba de manera errática y las voces se silenciaron. Mi amigo me explicó que el alma de Ana María había sido liberada y podía finalmente descansar en paz. Aunque el edificio siguió en pie y volvió a ser un lugar de trabajo normal, nunca olvidaré la noche en que ayudamos a una alma atormentada a encontrar su camino hacia la luz. Esa experiencia me cambió para siempre. Ahora, siempre que paso por el antiguo edificio, miro hacia el ascensor y pienso en Ana María, esperando que haya encontrado la paz que tanto merecía. Madrid, con sus misterios y secretos, sigue siendo un lugar donde lo inexplicable puede cruzarse con la vida cotidiana, recordándonos que a veces, el pasado necesita ser resuelto para que los vivos y los muertos puedan seguir adelante.